¿Se imagina usted una nueva guerra mundial, pero sin bombas? Sin bombas atómicas, ni armas, ni soldados. Una guerra mundial contra la libertad, pero con la bandera de la libertad. Una guerra mundial que sea invisible y que en lugar de invasión militar, sea una invasión ideológica. Esto es lo que cada vez más se denuncia en Internet y en blogs intelectuales. La construcción de un gobierno global que controle al ser humano, que lo controle a usted y que le diga qué tenga que hacer, qué pensar, qué comprar y lo peor, que usted ni siquiera se entere. La alerta parece comenzó en Ucrania. El politólogo Alexander Dubček denuncia que una reforma educativa en ese país intenta debilitar mentalmente a los estudiantes. Les darán menos matemáticas, eliminarán asignaturas y cuestiones de identidad histórica. Todo para ajustar a la nueva generación a un nuevo pensamiento. ¿A quién acusan de estar detrás de todo esto? Pues es al billonario George Soros, que además en agosto se revelaron más de 2.000 documentos de cómo este millonario y sus fundaciones de ayuda en realidad estaban tratando de manipular incluso las decisiones de los votantes en Europa. Soy Roberto de la Madrid y esto, la guerra de las ideas. Comenzamos. George Soros, uno de los hombres más ricos del mundo, es especulador financiero y filántropo. Tiene 86 años y es de origen judío. Nació en Hungría, tiene nacionalidad estadounidense. Defiende el liberalismo económico y la filosofía de la sociedad abierta. Pretende iluminar con su verdad a todo el mundo. Reality is extremely complex, infinitely complex. We all face life with an imperfect understanding. Anybody who claims perfect knowledge is basically mistaken. En 1979 fundó esto en Estados Unidos. Se llama Open Society Foundations, una red privada de fundaciones en más de 100 países. Explica que es para apoyar con dinero a la democracia, a los gobiernos responsables, a la justicia, los derechos humanos, la educación, la salud pública y los medios independientes. En 1979 ayudó a estudiantes en la Sudáfrica del apartheid. Hasta el 2011, Soros había donado más de 8.000 millones de dólares a nobles causas. En 1984, en Hungría, creó una sociedad cultural y educativa. En 1980 ayudó a socavar el comunismo en el bloque del Este. Su firma compró la mayor parte de acciones de Facebook, Google, Microsoft, Apple, Ford, YPF, Herbalife, Motorola Solutions y varios otros. En agosto de este año se filtran más de 2.500 documentos de las organizaciones de George Soros, especialmente de la Open Society Foundations. Los datos aparecían en dcleaks.com. Según los documentos, su agrupación pretende controlar la opinión pública europea. En uno de los ejemplos se revela una lista de ONGs de George Soros que tratan de influir y manipular los resultados de las votaciones de las elecciones al Parlamento Europeo en 2014. Una de estas ONGs trabajó para influir en el voto de los electores de Italia. Pero más aún, las ONGs intentan manipular el sentido del voto y para evitar que los países se independicen de Europa. Los documentos también revelan los intentos de Soros para contrarrestar la influencia de Rusia. $500.000 para estudiar esta influencia. Los documentos también revelan proyectos de transferencia de dinero para desestabilizar gobiernos. Su fundación en Europa del Este jugó un importante rol durante las protestas de Euromaidán en Ucrania, hecho que culminó con el cambio de poder. En Ucrania, las organizaciones de Soros patrocinan medios antirrusos. En España destinó dinero para entrenar a periodistas y decirles cómo se debía hablar de la Unión Europea, o para investigar parlamentarios que pudieran favorecer sus ideas. Según el portal Sputnik, intelectuales de Ucrania denuncian que Soros manipuló la reforma educativa para tener estudiantes menos preparados, fáciles de controlar ante trabajos de limpieza. Sin embargo, la fundación de Soros jura que lo que hacen es por el bien de la humanidad. What makes this exciting is that it goes beyond poverty reduction to recognize that you can't have effective pathways to economic equality without participatory decision making. Este es el arbolito de la fundación de George Soros. Muchas gracias, Fatima Keshavarzian, por este reportaje. Ella es la investigadora de hoy. Gracias a ti, Iván.
Moseini por la grabación de este reportaje. Vamos directo con nuestros invitados. Allá en España, David Zarias, profesor de la Universidad CEU San Pablo, y además él es experto en relaciones internacionales. Él está allá en Madrid, España, como le decía. Y Marco Robles, él es escritor y periodista desde Cuenca, en Ecuador. Gracias a los dos por juntar su conocimiento y que nos ayuden a desvelar este ejercicio. Como siempre digo, de dos voces. Empiezo con Marco. Marco Robles, muchas gracias. Buenas noches aquí en Teherán. La pregunta, George Soros, con sus fundaciones, ¿en verdad trata de ayudar al mundo en una noble labor? ¿O qué hay detrás de sus miles de millones de dólares de ayuda? Por favor. Muchas gracias en primer lugar por la oportunidad de poder dirigirme a un amplio público. Quiero ser muy concreto con relación a su pregunta. En realidad eso no es tan cierto, porque detrás de esas ayudas está un gran poder económico, un inmenso poder económico con múltiples ramificaciones en diferentes áreas de la actividad humana. Por esta razón, que nosotros no podemos creer que esa sea una simple ayuda. Más bien, eso está dirigido al control del poder de las élites, tanto en Estados Unidos de Norteamérica, en donde él tiene su sede y en donde están la mayor parte de sus empresas, como también en Europa y en otras partes del mundo. Esa es la realidad. Detrás de eso está asimismo los 24.000 millones de dólares que posee George Soros, el húngaro de origen judío, radicado y nacionalizado en los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, la siguiente pregunta, Marco, te voy a preguntar por qué quiere controlar y cómo le hace, pero primero voy con David. David, tu réplica sobre la respuesta de Marco, ¿es posible esto o es una verdadera y noble labor la que hace George Soros en el mundo? Hola, buenas tardes, Roberto. Al igual que Marco, quería agradecerte la oportunidad de participar en el debate. Yo creo que la respuesta tiene que ser un poquito más compleja. Por un lado, la figura de Soros, yo creo que hay que analizarla en tres niveles. Primero, como inversor, es evidente que el poder que tienen estas personas, que tienen una enorme capacidad, un enorme poder económico, hay que controlarlo, no solo el de Soros, sino el de, en general, de todos estos grandes inversores internacionales. Y hay mecanismos como, por ejemplo, la tasa Tobin, que nos permitirían hacer esto. En segundo lugar, a nivel ideológico, la verdad es que no entiendo la polémica. Soros es como habéis indicado en el documental, es un defensor de la sociedad abierta, es un liberal. Evidentemente, sujetos como por ejemplo Putin pues no están muy cómodos con esta ideología. A mí me conforta, me alegra que Putin no esté cómodo y espero que a Soros le vaya lo mejor posible en este sentido. Y luego, en tercer lugar, otro nivel de análisis que podemos tener es el hecho de que el poder individual, el poder económico que gente como Soros a nivel individual tienen, la capacidad que tienen de invertir, dirigir dinero y interferir, digamos, en el desarrollo de terceros países. Habéis mencionado, por ejemplo, las ONGs que tiene en España o las ONGs que tiene en el este de Europa. Teniendo en cuenta el modelo ideológico que defiende Soros, en el caso concreto de Soros, yo no veo el problema. A título general, en tanto en cuanto lo sepamos, como se sabe y se controla, como se tiene controlado, dónde va ese dinero, cómo se invierte ese dinero, porque Soros no se esconde, ni Soros ni sus aliados y amigos, digamos, ideológicos. Yo sinceramente lo veo bastante menos siniestro de lo que a veces da la impresión. Sí me preocupa también, por último, y ya acabo, la reiterada reincidencia en el origen judío de Soros. Hay veces que con esto hay que tener cuidado, porque uno es fácil descender en la conspiranoia antisemítica tipo los protocolos de los sabios de Sion. Si una visita rápida a Internet nos puede alumbrar acerca de cómo ya hay personajes que están descendiendo en este sentido. Bien. Marco, por favor, pues tu réplica también a lo que dice David, de que él está, y le desea la mejor de las suertes a George Soros, y que por eso Putin, el presidente de Rusia, está incómodo. Y yo te pregunto también, Marco, ¿para qué controlar? ¿Para qué George Soros quiere controlar y cómo le hace o cuál es el mecanismo? Por favor, Marco. Bien, muchas gracias. En primer lugar,
la actividad de Soros no se limita exclusivamente a la cuestión económica. Está vinculado con la cuestión política, yo reitero eso, con los grandes poderes. Por eso que él estuvo también en Rusia, en la Federación Rusa. Ahí incluso hizo sus primeros millones y luego fue a otras partes. Pero también ahí quiso socavar la situación política ya desde la época de Medvedev. Quiso penetrar en algunas organizaciones. Y cuando llegó al poder Putin, entonces él determinó que no era una persona grata para los intereses de la Federación Rusa. Además, quiero señalar que no solamente George Soros es el que ha estado ahí, también estuvo Victoria Nuland con iguales intenciones. También estuvieron otros personajes vinculados sobre todo al poder político, económico de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso no es tan simple como puede considerarse. Y luego, en cuanto a la cuestión de lo judío, yo simplemente quería precisar. ¿Por qué razón? Porque Soros no tiene muy buenas relaciones, igualmente con el actual gobierno de Israel. Es esa la cuestión. No hay ninguna cuestión bajo la manga, como se dice, ¿no? Sino porque hay que comprender todas estas cuestiones políticas, cómo están interrelacionadas. Marco, explícame ¿por qué quiere controlar o por qué quisiera controlar, por qué quisiera usar todos esos millones o miles de millones de dólares que tiene para controlar las sociedades, tal como aparecieron también la filtración de documentos que se ve que estuvo tratando de manipular el voto en Europa e incluso contratando periodistas en España para entrenarlos y para que se les dijera cómo deberían de hablar de la Unión Europea? ¿Para qué quiere hacer eso George Soros desde tu punto de vista? Porque todo se refiere al poder, al gran poder político-económico, al gran poder político-económico, reitero. Y porque ahora incluso existe una gran pugna con relación al dólar. El dólar prácticamente tiene problemas como moneda de cambio a nivel internacional, en virtud de que otras potencias, como la misma Federación Rusa, como China, desean y ya han hecho sus negocios, sus transacciones comerciales, sus cuestiones financieras, ya sea con el rublo o ya sea con el yuan. Entonces, eso indudablemente también afecta al poder económico de estos grandes magnates que están tras bastidores. No es una cosa simple, es una cosa muy compleja. Y yo quiero anotar además algo de esta cuestión. Tras de esto se quiere el control, y para esto se utiliza incluso lo que se llaman los golpes blandos, las revoluciones de colores, la de los jazmines, la revolución del terciopelo, el golpe parlamentario, etcétera, etcétera. Pero quiero hacer en este aspecto una presión. No es Soros el único, no es el único en esta cuestión. Y hay otros grandes personajes. Yo en primer lugar pondría también a un doctor en ciencias políticas, Gene Sharp, que es oxfordiano y que ahora está radicado asimismo en los Estados Unidos de Norteamérica, que es el teórico justamente de estos golpes blandos, que no son recientes. Estos ya se dieron en el año 1983, ¿no? Y se han llevado adelante. Entonces, esa es la esencia del asunto, que no se les vaya el control a nivel mundial, que no se les vaya de las manos, y para que esté vigente el sistema neoliberal, y además porque se quiere conservar un mundo unipolar, cuando este rato una gran parte de pueblos
pugnan porque sea el mundo multipolar. Bien, David Zarias, ¿por qué el politólogo ucraniano Alexander Duchat y otros, incluso desde el Parlamento de Ucrania, denuncian que detrás de la reforma educativa que se aplica en Ucrania está George Soros y que con ella tienen la intención de debilitar mentalmente a las nuevas generaciones? Y esto porque le quitan poder a las matemáticas, le quitan incluso identidad histórica a los libros de texto de primaria y de secundaria. Dame tu opinión sobre esto, por favor, David. Roberto, estos son disparates producidos por opinadores, por llamarlo de alguna forma, paniaguados y al servicio del régimen de Vladimir Putin. Marcos ha comentado dos cosas, no obstante, que yo creo que son muy interesantes. En primer lugar, reincidiendo en lo que decía, en lo que comentaba en mi intervención anterior, y estoy plenamente de acuerdo con Marcos, hay que distinguir entre el papel de Soros, el inversor, con un enorme poder económico, el poder económico que, por ejemplo, le llevó a sacar al Reino Unido del mecanismo europeo de intercambio, que es por lo que él era y sigue siendo más famoso. Esto por un lado, que efectivamente hay que controlarlo. Estoy seguro que Marcos estará de acuerdo conmigo en que este inmenso poder económico que tienen los inversores internacionales, como por ejemplo Soros, hay que controlarlo de alguna forma mediante mecanismos como por ejemplo la tasa Tobin. Y luego en segundo lugar tenemos el elemento más político, la intervención altruista, si se quiere, de estos personajes en terceros países. Y vuelvo a reincidir en lo que he comentado antes. El papel de Soros es el de un defensor de la sociedad abierta, de la sociedad que ya defendió, por ejemplo, Karl Popper. Y yo no le veo el problema siempre y cuando esta labor altruista sea abierta y se conozca, como es el caso de Soros. Y en tercer lugar, Marcos mismo ha comentado que el papel de Soros en la escena internacional es un papel complejo, que hay que mirarlo desde una perspectiva de complejidad. Efectivamente, por ejemplo, en el caso del gobierno israelí actual, Soros es un liberal, es un progresista, si queremos, lo cual le coloca enfrentado al gobierno actual de Benjamin Netanyahu. En Estados Unidos ocurre igual. Además es claro, él es transparente, él apoya al ala más progresista dentro del Partido Demócrata. En este caso no le queda otra que apoyar a Hillary Clinton. No podemos, por lo tanto, ver a Soros como un agente del gobierno norteamericano, es que es completamente absurdo, o de un régimen global unipolar, es que no tiene sentido. David. Soros es una persona con mucho poder, tanto... Sí. David, pero entonces, si tiene una fundación, si tiene 50 fundaciones, que lo único que persiguen es el altruismo y hacer un bien para la sociedad, que esto se traduce en un bien sin ningún interés, porque ese es el objetivo real de una fundación, ¿por qué entonces hace investigaciones para tratar de manipular el voto en Italia, para tratar de manipular los votos y para tratar de manipular a los periodistas en contra de la liberación de los países miembros de la Unión Europea, tal como las revelaciones de todos estos documentos, 2.500 documentos que se mostraron? Hazme entender esto. Sí, Roberto, porque lo que ha traslucido de estas leaks, de estas filtraciones, yo no lo definiría en los mismos términos en los que lo estás definiendo tú. Lo que hacen las fundaciones de Soros es analizar el ambiente político de los distintos países en los que operan. Por ejemplo, en el caso de España, además lo hacen de una forma que es un poco torpe. En el caso de España lo que hacen es identificar a periodistas, o mejor dicho, identificar cuál es la orientación ideológica de los periodistas más importantes, y de algunos que no lo son, que lo hacen con diversa fortuna, porque luego se les escapan y cometen errores, y es bastante inocente. Aquí quizá haya otro debate, que es el derecho a la intimidad. Estos documentos son documentos internos que no están pensados para su publicación, que tampoco tienen, puedo reiterar, yo no veo ningún elemento conspiranoico. Uno tiene que ser muy putinista, tiene que ser un acérrimo defensor del régimen de Putin para darle la vuelta a estas filtraciones y pretender presentarlo como una especie de conspiración, como demuestra el hecho de que los únicos medios que han recogido estas filtraciones en estos términos son medios asociados de una forma o de otra al régimen ruso. Yo sinceramente creo que esto concretamente es bastante absurdo. Lo que sí habría que analizar, lo que sí hay que estudiar es
mecanismos para asegurarnos de que el poder, especialmente el económico, de estos grandes agentes internacionales se mantenga bajo control, por un lado, y por otro lado para seguirnos asegurando de que las acciones políticas sean transparentes y conocidas. Bien. De momento, en términos generales, las actividades de Soros él no las esconde y son bien conocidas. Y no solo las de Soros, es que son un grupo bastante amplio de grandes millonarios que invierten dinero, insisto, de forma transparente, es conocido, que invierten dinero por causas políticas en las que ellos creen. En el caso norteamericano es el de Hillary Clinton. Esto es una opción partidista. A aquellos que simpaticen con Hillary Clinton les parecerá fenomenal, y a los que simpatizan con el señor Trump pues no les parecerá tan fenomenal. En el plano europeo, como quien tiene... Sí, perdón, déjame ir Sí, con Marco perdón. por los tiempos. Marco, la ministra de Educación, según la revista y según el medio Sputnik, la ministra de Educación de Ucrania agradeció a Soros por la participación y por haber implementado o ayudado a implementar la reforma educativa en Ucrania. En esta reforma educativa se establece que se le van a dar menos matemáticas al alumno, que se le van a dar menos asignaturas, e incluso se le va a pagar menos a los profesores. ¿Todo esto para qué? Algún politólogo de Ucrania dice que esto es para minimizar o para debilitar la mente de la próxima generación. Dame tu lectura de esto, Marco, por favor. Bueno, uno de los lugares, figurativamente hablando, por donde pueden penetrar elementos disociadores y que golpean y que laceran la estructura cultural de valores de un pueblo, justamente es el conocimiento. En este caso, por ejemplo, el conocimiento de las matemáticas, el conocimiento de la historia. Ya se ha manifestado que un pueblo que no conoce su historia está obligado a repetirlo. Y esto sí es preocupante, porque además se deja sin referentes éticos, se puede dejar sin referentes éticos, sin referentes morales, al disminuir, por ejemplo, si eso es así, la carga, por ejemplo, de una disciplina tan importante como es la historia. Y en el otro aspecto, en el caso de las matemáticas, que está muy vinculado con las concepciones filosóficas, con las concepciones teóricas, que igualmente es muy importante para el desarrollo científico. Entonces, puede parecer que no sea tan simple estas cuestiones, y yo no creo pues que si hay esa intención, o sea, de gente alienada por el putismo, que me parece ridículo, porque incluso si tenemos que hablar las cosas con franqueza, 30 segundos para acabar, Marco. Ya, y con esto sí termino. Rusia también es ya un país en donde rige un sistema capitalista, nada más. Bien, David, para acabar, yo te pregunto, George Soros defiende la sociedad abierta como el pensamiento que salvaría pues más o menos al planeta, y esto sí, lo puse ahí, pusimos una declaración de Soros y lo puedes también buscar en sus fundaciones, él mismo lo dice, una sociedad abierta donde el individuo tome sus propias decisiones. La pregunta es, ¿esto no le da más poder a los poderosos? ¿Qué es una sociedad abierta entonces? Roberto, una sociedad abierta es lo que en Occidente entendemos como una sociedad normal, en la que existe el derecho de expresión, el derecho de asociación, el derecho de reunión. Es una sociedad libre. En este sentido yo estoy al 100% apoyando a George Soros. Vladimir Putin no lo está. Esperemos, por el bien de todos, que a Putin le vaya tan mal como sea posible, y a Soros también, como sea posible en su empresa. Bien, pues te agradezco a los dos, gracias por el ejercicio de estas dos voces, los tenemos que ir. Muchísimas gracias, gracias por su tiempo, y gracias a usted por revisar este tema que es y ha sido polémico. Desde la historia, desde la ciencia, desde cualquier sistema preocupado en lo humano, siempre se ha alertado en no dejarse llevar por los falsos profetas, así le han llamado, aquellos que al parecer defienden la libertad, los valores y al individuo, cuando detrás está una agenda de perversión o por lo menos de beneficio para unos cuantos. Por eso siempre usted piense que el que diga tener la razón ya es motivo de duda. Quizá lo mejor o la mejor opción sea siempre saber que el ser humano no puede estar sujeto a ninguna idea ni a la obediencia. Por el contrario,
que en su ejercicio de su libertad protege no por obligación sino por convicción los valores más sagrados. Buenas noches.